por eso no era necesario hacer la homologación. ¿Se acuerdan cuando dijimos, este es el caso ideal de cualquier perito, tasador quisiera, le piden, oye, calcúlame el terreno eriazo, el valor de un terreno eriazo en Casma, y él tiene suerte, encuentra 5 terrenos de similares características en la zona? Es por eso que la única que él tenía que hacer era calcular el valor unitario del terreno y multiplicar por el área. Eso, y no había necesidad de homologación. Hoy sí vamos a ver un poco el tema de homologación. Ya Lenita les debe haber explicado todo lo que son los actos de administración onerosos, las servidumbres, usufructos, arrendamientos. Hoy día justamente lo que vamos a hacer es cómo determinar el valor, cuánto es lo que se tendría que pagar cada administrado cuando solicita un usufructo, una servidumbre convencional, una servidumbre 3327, ¿no? O también la servidumbre por Código Civil, ¿no? Que en realidad todo el tiempo que voy llevando en el SBN, nunca hemos visto un caso de servidumbre por Código Civil. Pero de todas maneras vamos a mostrar un ejemplo para que sepan cómo se calcula. Entonces, para hacer una tasación ya habíamos dicho la clase anterior que para nosotros es necesario tener nuestro Reglamento Nacional de Tasaciones, que se aprobó en el 2016 y tuvo una modificación en el noviembre del 2017. Ese va a ser nuestra guía, el reglamento que nos va a decir, nos va a dar las pautas, los lineamientos, y nos va a dar las fórmulas incluso y los criterios, y hay un montón de definiciones. O sea, todo el que tenga que hacer tasación necesariamente tiene que revisar el Reglamento Nacional de Tasaciones. Por ejemplo, el Reglamento Nacional de Tasaciones, aprobado el 2016, indica esto en ese numeral, y es justamente la fórmula que hemos utilizado, o el criterio que hemos utilizado para calcular el valor del terreno. Bueno, que nosotros hablamos de el área del terreno por el valor comercial unitario. El reglamento te indica, o sea, bueno, hay lógica y criterio, pero el reglamento te dice cómo tienes que calcularlo, ¿no? La semana pasada no se le indicó, pero eso está explicado en el reglamento, así como el reglamento te indica. ¿Se acuerdan de los factores de distancia al centro poblado, distancia a la vía? Dicen cómo son las características de las vías, para que tú puedas decir qué tipo de vía es. Te dicen, se refieren también a los paisajes, a los climas. O sea, te ayudan a que tú puedas decir si es bueno, regular, malo. O sea, te dan pautas para que tú puedas saber o puedas tomar una decisión sobre qué factor utilizar. Este es el del 2016 todavía. Acá dicen, miren, en la determinación de valores comerciales de mercado para un terreno urbano, dice, identificando por lo menos 3 muestras. Ya. Hubo una pregunta que en el chat de la semana pasada, de repente esa persona solamente ha leído la del 2016, pero no ha leído la modificatoria. Y la modificatoria es que se amplía esto. Esta ya es la modificación del 2017. Acá, bueno, te da una definición de lo que es un perito tasador, y acá te dicen, este es para un terreno urbano, dice, por lo menos 5 muestras. O sea, ya te están indicando, ya no son 3, ya no, ahora es por lo menos 5 muestras. Igual para los terrenos urbanos, vamos a tener para los terrenos rústicos. Para los terrenos rústicos te dicen, se identifica por lo menos 5 muestras. Y esto, por favor, quisiera que se recuerden, ¿no? Creo que ustedes le van a tomar un examen al final, ¿ya? Y seguramente me van a pedir que yo proponga algunas preguntas. Y de las que yo proponga van a haber algunas que seguramente lo van a considerar para su prueba, ¿ya? Y esta es una de las que creo que siempre les están poniendo, porque muchas personas a veces se confunden, porque está redactado y dice por lo menos 5. Hay algunos que marcan 5 y en realidad es por lo menos 5, ¿ya? O otros que no han leído la modificatoria piensan que se ha quedado en por lo menos 3. Sobre esto también hubo una pregunta en el chat, y esta parte vamos a dedicarle un poquito de tiempo, porque de acá salen varias preguntas y hay muchos que se confunden en esto. Las tasaciones que hacemos nosotros, por ejemplo, en los actos de disposición y de administración, son a valor comercial. Siempre es a valor comercial. Acá está en el reglamento de la Ley General del Sistema, lo indica, deberá ser efectuada a valor comercial. Ahora,
no se vayan a confundir con el tema de la primera de dominio. La primera de dominio, ¿se acuerdan cuando pasamos la directiva? La directiva de primera inscripción de dominio decía, hablan de valor estimado del predio. ¿Ya? Pero yo le dije que ese valor estimado del predio conllevaba hacer una tasación. O es que hay que determinar un valor, pero ¿por qué nosotros le llamamos valor estimado del predio? Y es más, nuestros informes se llaman así, valor estimado del predio número tanto, 2020, STAP y todas esas cosas, ¿no? Con todas sus siglas. Así se llaman, no son informes técnicos de tasación. ¿Y por qué no son no son informes de tasación a valor comercial? Son a valor comercial referencial, le ponemos. O sea, tu título es valor estimado del predio número tanto. Y cuando vas explicando, indicas que es una valorización comercial referencial. Entonces, ¿qué es lo que le hace la diferencia en que lo que hacemos nosotros para la primera de dominio, para incorporación, ¿eh? No se confundan, cambio para los actos de administración y disposición sí son a valor comercial. Más adelante dicen que tienen que ser efectuada por un organismo especializado en la materia, o sea, en tasaciones, ¿no? ¿Ya? Pero para el caso de la primera inscripción de dominio, acuérdense que hemos dicho, parte del procedimiento es hacer la inspección técnica, pero la inspección técnica es al terreno. ¿Se acuerdan que les explicamos qué es lo que yo tengo que ver en la inspección técnica? Tengo que ver la naturaleza del terreno, la topografía, el relieve, la textura del suelo, si hay ocupaciones o no hay ocupaciones. Tengo que hacer una descripción del terreno. Pero no hacemos, no, o sea, no buscamos muestras de similares características. Si voy a incorporar un terreno de eriazo, yo voy a ver mi terreno de eriazo y sé la topografía, sé su pendiente, sé su textura, distancia a un centro poblado, sé de mi muestra, pero no voy a buscar muestras similares al terreno que yo voy a incorporar. Y entonces, ¿cómo yo hago mi valor estimado del terreno? Y en gabinete. En gabinete busco terrenos en las páginas que anuncian ventas de terrenos y de ellos saco mis valores, ¿ya? Pero no estoy yendo a verificar cada uno de esos terrenos. Por eso nosotros en la primera inscripción de dominio es una tasación comercial referencial, ¿ya? Acuérdense, eso es comercial referencial en los casos de primero de dominio. Para los actos de administración y disposición son efectuadas a valor comercial, ¿ya? Y tienen que ser hechas por un organismo especializado en la materia con reconocida y acreditada experiencia, ¿no? Y si no hubiera en la zona, tiene que ser efectuada por un perito tasador debidamente acreditado. Eso es lo que dice nuestro reglamento. Ahora, dice, para los demás actos, la valorización de los predios, acá está hablando de actos de administración y disposición, dice. Ya, disculpen acá. La valorización para los actos de disposición, dice, a favor de particulares será efectuada por un organismo especializado, dice. Para los actos de disposición, dice, para los demás actos, la valorización de los predios podrá ser efectuada por profesionales de la entidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Administración y disposición son a valor comercial. Los actos de disposición quiere decir cuando hay transferencia de dominio, cuando son las ventas, ¿no? Son hechas por empresas especializadas en tasaciones. Dice, para los demás actos, o sea, ¿cuáles son los demás actos? Son los de administración. Podrá ser efectuada por profesionales. O sea, de acuerdo al reglamento, nosotros, los de la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal, o SDAPE, cada vez que diga SDAPE me refiero a la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal, podríamos, de acuerdo a lo que indica este reglamento, podríamos hacer las tasaciones, ¿ya? Pero en todo este tiempo que yo voy en la SBN, solamente una vez he hecho una tasación para un usufructo. ¿Y por qué se hizo la tasación? Era porque la empresa que habíamos contratado para que hiciera la tasación daba valores demasiado bajos. Por ejemplo, la tasación, el usufructo que se iba a dar era en San Juan de Marcona, ¿ya? Y él sacaba $2,000 de la hectárea del terreno de mejor calidad, porque recuerdan que para calcular un terreno eriazo, yo puedo partir del valor comercial de los terrenos de mejor calidad de la zona, los predios rústicos de mejor calidad de la zona, ¿ya? Él decía que los terrenos de mejor calidad de la zona, ahí el valle más cercano es el valle de Nazca, ¿ya? Él decía que estaban a $2,000 la hectárea. Bueno, en el año que se estaba evaluando ese tema de usufructo, ¿no? Pero yo tenía conocimiento de que en esa época ya estaban ya sobre los $10,000. O sea, había mucha diferencia, ¿no?
Bueno, y en ese caso me dijeron, bueno, como tenía que salir ese usufructo, que vaya a hacer la tasación. O sea, ese es la única prioridad. Además, ¿por qué nosotros preferimos no hacer las tasaciones? O sea, no es que no podamos, ¿no? O sea, todos los profesionales técnicos del SDAP están capacitados para hacer las tasaciones. Lo que sí es que es por una cuestión de que, como esta es plata que ingresa al Estado, ¿no? Siempre la OSI, la Oficina de Control Institucional, está tras los expedientes. O sea, si tiene que agarrar al azar 10 expedientes para revisar, de 6 a 7 son sobre actos de administración onerosos, porque hay dinero de por medio. Y si por ahí salió un valor demasiado bajo, lo más probable es que te inicie una investigación o algo así. Por eso nosotros preferimos que sea una empresa ajena a nosotros, que tenga experiencia para que haga la tasación, ¿no? Pero nosotros recibimos la tasación y tenemos que, de acuerdo a nuestro mismo reglamento, tenemos que evaluarla, tenemos que revisar el estudio de mercado y el procedimiento. Pero ¿a qué conlleva revisar el estudio de mercado? Que si las muestras están mal, eso repercute en el valor. Si el procedimiento está mal, repercute en el valor. Entonces, nosotros que estamos revisando es el valor del terreno, si corresponde o no corresponde a un valor comercial. Eso también presten bastante atención, amigos. Miren, acá que dice, la valorización tendrá una vigencia de 8 meses a partir de su elaboración. También hubo una pregunta en el chat sobre eso. Pero eso, ¿quién lo indica? El reglamento y la ley general del sistema. Si ustedes se leen todo el reglamento nacional de tasaciones, en ninguna parte van a encontrar que el reglamento de tasaciones se refiera a la vigencia de sus tasaciones. Ellos no lo indican. El que indica es el reglamento de la SBN. Y esto ha sido modificado, porque antes era la vigencia solamente de 6 meses. Entonces, que quede claro, amigos, porque de acá van a salir varias preguntas. Las tasaciones son a valor comercial. La primera de dominio es valor comercial referencial, ¿ya? La vigencia es a partir de su elaboración. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos cuál era el procedimiento de tasación? Se hablaba de que hay una inspección, es el procedimiento mediante el cual el perito inspecciona, analiza y evalúa las características de un determinado predio para determinar su valor en una determinada fecha, ¿ya? O sea, y dijimos que la tasación estaba referida a la fecha de la inspección, ¿ya? A esa fecha de la inspección, el día que tú vistes con esas características, con esas cualidades, el terreno es la que tú le estás calculando el valor. Pero la vigencia cuenta a partir de su elaboración, ¿ya? Esto, acuérdense bien, bien muchachos, recuerden lo que podría proponerse para su examen en caso que les tome. Y acá está, bueno, esta imagen ya la vimos la semana pasada, ¿no? Y es desde el procedimiento de la tasación, ¿no? Es el procedimiento mediante el cual el perito estudia, analiza y evalúa las características de un predio para estimar el valor, el valor razonable. Sí, ahora es el valor razonable. Pero nosotros estamos hablando, para la SBN, eso es lo que siempre va a haber, comercial, tasación comercial, la que va a ser. Pero también existe la tasación reglamentaria cuando se utilizan los valores arancelarios, ¿no? Y esos valores arancelarios son fijados por el Ministerio de Vivienda, ¿no? Y salen los listados, los padrones para todos los distritos del Perú, ¿no? O sea, sacas la tabla y sacan, ahí tienen, o sea, por determinado distrito tienen un determinado valor, ¿no? Es muy diferente a la tasación comercial. Esto es con fines arancelarios, tributarios. Entonces, la definición de tasación que da el reglamento de tasación, el procedimiento a través del cual el perito tasador inspecciona, estudia, analiza las cualidades y características de un bien en determinada fecha para fijar su valor razonable, de acuerdo a las normas del presente reglamento. Anteriormente hablaban de valor justo y razonable, ahora solamente están determinando que el valor sea razonable. Ya. Bueno, para el amigo que hizo la pregunta de homologación, en verdad la homologación en una tasación es muy importante, es bien importante. Nosotros hemos visto varios casos. Por ejemplo, a ver, muchachos, si a ustedes les piden que calculen el valor de un inmueble en una urbanización, por ejemplo, imagínense cualquier un distrito, ¿no? Ya, le piden que calculen el valor de un inmueble que está ubicado en una urbanización.
Pero acuérdense que por lo menos son 5 muestras. Habrán 4 muestras son de una de urbanizaciones y una muestra que influye, que interviene, sea de un pueblo joven o un asentamiento humano. Y entra así nomás de frente, así como lo vio en internet, lo fue a revisar, fue a campo y entró con ese valor. ¿Ustedes cuál creen que sea el efecto de esa muestra? Esa muestra lo que va a hacer es que tu promedio, todo tu promedio, te lo baje. Te lo va a bajar. No podría entrar directamente esa muestra, ¿no? O sea, ahí tenía que haber un factor de homologación. Y han habido casos que peritos han ingresado así directo, sin homologar, y esa muestra lo que hace es que baje tu valor unitario promedio, ¿no? Porque está mal seleccionada, está mal identificada esa muestra. Entonces, para entender mejor eso, a ver, si nosotros queremos tasar este inmueble, ¿ya? Y nuestra muestra, una de nuestras muestras, nuestro comparable, nuestra muestra es esa de acá. Ahora, a esta muestra yo tengo que llevarla a este valor. Y entonces, el factor por el que yo tengo que aplicar sería mayor o mayor que 1 o menor que 1. O sea, si yo tengo esta muestra, pero yo tengo que tasar, encontrar el valor de este inmueble. Entonces, si yo voy a considerar esta muestra en mi estudio de mercado, el valor de este inmueble yo tendría que multiplicarlo por un factor que sea mayor que 1 para llegar a este de acá. Yo quiero encontrar el valor de este inmueble, ¿ya? Y encuentro una muestra que es similar características, igualito, ¿no? Igualito. ¿Qué hago? O sea, entra directo. El factor es igual a 1. No tiene que modificarse por nada. Y ese fue el criterio que utilizamos en la clase anterior cuando hicimos que justamente los terrenos que estábamos encontrando, los terrenos serían, esos 5 terrenos serían los que estaban cerca al terreno que queríamos hallar, eran de similares características, por eso entraron directo. No fue necesario hacer homologación ahí. ¿Ya? Ahora, esta es nuestra muestra, este es el inmueble al cual queremos calcular el valor. Y buscamos muestras, y no encontramos, nos faltaba una y esta era la que ya, este entró como muestra. Ahora, este valor yo podría meterlo directamente, sin homologarlo, sin afectarlo. Si este valor entrara sin homologarlo, quería que todo nuestro promedio suba, va a subir y no va a reflejar lo que sería el valor comercial. Entonces, si yo voy a considerar una muestra así, como esta, yo tendría que multiplicarlo por un factor menor que 1 para llegar a lo que es el terreno que yo quiero tasar. O sea, ese es el criterio de homologación, llegar a la forma del terreno que yo quiero tasar, al cual yo quiero encontrar su valor. ¿Ya? Ahora comencemos con lo que es el arrendamiento. ¿Ya? Bueno, el arrendamiento, ustedes lo deben entender más como, bueno, muchas personas lo entienden como un alquiler. En realidad es un alquiler, ¿ya? Pero nosotros como procedimiento lo tenemos así como arrendamiento, ¿ya? Entonces, ya Lenita les habrá explicado que un arrendamiento como máximo puede darse por ¿cuántos años? Es por 6 años, ¿no? Entonces, ¿qué sucede después si se cumple el tiempo del arrendamiento? Si el administrado quiere quedarse en el terreno, quiere continuar con su proyecto, tendría que pasar a una figura que sería el usufructo, por ejemplo, ¿no? Ahora, los arrendamientos que nosotros estamos dando, los que son los más comunes o los que más se piden son justamente para antenas de telefonía. Por lo general son áreas entre 100 a 200 metros cuadrados, o sea, no son áreas muy grandes, ¿no? Bien. O sea, esa es la mayor cantidad de terrenos que nosotros tenemos en arrendamiento. Esto es una en Nazca, este es en Guarmey, la entrada al balneario de Tuquillo. ¿Sí? Yo les había dicho que nosotros por lo general no hacemos las tasaciones, ¿no? Pues sin embargo, se está mostrando una tasación hecha por un profesional de la SDAPE, ¿ya? Y acá le pone evaluación comercial, ya no le pone como es para un acto oneroso, ya tiene que ser con estudio de mercado a valor comercial del terreno, ¿ya? O sea, al profesional
le encargaron que hiciera la tasación y la hizo, ¿no? O sea, y la tasación tiene hay un formato, ¿no? Este formato es casi el que maneja el mismo también la dirección de construcción, sino que ellos amplían con bastantes anexos y cálculos de las fórmulas, todo lo presentan con sus anexos, pero en realidad, o sea, tiene casi el mismo formato de presentación. Entonces, el arrendamiento, en realidad, si ustedes leen el Reglamento Nacional de Tasaciones, no tiene fórmula. No hay fórmula para calcular el arrendamiento. Lo único que tú tienes que hacer es encontrar muestras de similares características. O sea, tienes que buscar lo más parecido posible al terreno que tú quieres, bueno, digamos, porque esté más fácil, alquilar, ¿no? Y encontrarle muestras y compararlas y determinar a partir de esas muestras el valor del arrendamiento. Por ejemplo, al frente del Congreso hay dos pollerías, una es el Norquis y otra es el Rocky. Una de ellas es dada en usufructo por la SBN, ¿ya? La SBN les da, eso comenzó como un arrendamiento. Bueno, como ya esa pollería tiene bastantes años, de ahí ha pasado un usufructo. Cuando se daba el tema del arrendamiento, o sea, lo que se le pide al perito tasador, o lo que tenía que hacer el perito tasador es buscar locales comerciales dedicadas a ese rubro que tengan más o menos la misma antigüedad, el mismo proceso constructivo, alquileres, ¿no? Alquileres de terrenos, ¿no? De inmuebles, que diga, para esa finalidad y sacar un valor unitario y con eso llegar a determinar cuánto es lo que se tendría que pagar por alquilar ese local, el local destinado a la pollería. ¿Ya? O sea, porque no vas a encontrar fórmula en el Reglamento Nacional de Tasación, es buscar muestras, compararlas y hallar el valor unitario y determinar el valor comercial. Entonces, ¿qué hace el ingeniero que le indican que tiene que calcular el valor comercial del arrendamiento? Entonces, él va a buscar sus muestras. Él dice que el valor de arrendamiento anual, bueno, acá está sacando ya por mes, ¿no? Él ha calculado mensual cuánto es el valor del arrendamiento mensual, entonces en un año debe ser tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo ha llegado a determinar este valor? Simplemente tiene que tener su estudio de mercado. Ha determinado el estudio de mercado y con eso saca su valor, un valor unitario promedio y lo multiplica por el área, ¿no? O sea, sí encuentras, yo he encontrado en internet algunas, pero es un poco más difícil porque incluso ahora en las zonas urbanas se alquilan las azoteas para poner antenas. O sea, sí hay información, un poco escasa, pero sí encuentras. Esta es otra tasación que se hizo ya por una empresa especializada en tasaciones. Esta es la entrada, este es en Guarmey, la Panamericana Norte, la entrada al balneario Tupillo. Esta es una antena para un operador de telefonía. Y este es el informe que hizo el perito. Entonces, usó también la misma fórmula, el método directo, ¿no? El valor unitario del arrendamiento por el área, ¿no? Y en esa época solo era antes de que se saliera la modificación del reglamento, se utilizaban por lo menos 3 muestras, ¿no? Identificó las muestras. En ese caso, el perito lo que hizo es, incluso encontró contratos que nosotros habíamos otorgado para otras empresas de telefonía, ¿ya? O sea, como a nosotros nos piden de todos los operadores arrendamientos a nivel nacional, él encontró contratos de arrendamiento de terrenos similares características para la misma finalidad y con eso sacó su estudio de mercado. Una servidumbre. También les debe haber explicado qué son las servidumbres, ¿no? Hay servidumbre de paso, hay servidumbres para acueductos, líneas de transmisión eléctrica, ¿no? Una serie de servidumbres que se están dando, ¿no? Y las servidumbres sí tienen fórmula. Perdón. Entonces, el Reglamento Nacional de Tasaciones esto es lo que indicaba anteriormente de lo que era
el reglamento aprobado con esta resolución del 2007 ya daba una definición de lo que es la evaluación de servidumbres y usufructos. Y esa definición ha ido cambiando, porque antes decían que las servidumbres no tienen fórmula. ¿Ya? La servidumbre no tiene fórmula, ¿por qué? Porque debido a los diferentes casos, ¿no? Que puedas encontrar, no se puede dar una fórmula, y lo que te decía, lo que sí debes considerar es los daños y perjuicios ocasionados al predio sirviente. Esa era la condición que te daba, ¿no? O sea, si vas a calcular una servidumbre, considera los daños y perjuicios ocasionados al predio sirviente. Ese es con el Reglamento Nacional de Tasaciones, aprobado con la resolución del 2007. Después se cambió a acá ya te inducían a utilizar una fórmula. Acá te hablan de la evaluación de servidumbre, pero te decían que cuando son proyectos de inversión se debería utilizar esta fórmula. Y si nosotros vemos esta fórmula, es justamente la fórmula para calcular el usufructo. ¿Ya? Y ahora ya en el actual reglamento, ya acá es ya casi obligatorio. Y acá te dicen, ¿sabes qué? Si vas a calcular por el método directo, tienes que utilizar esta fórmula. Si dan cuenta, esta fórmula es la misma. Ya te están diciendo, ¿sabes qué? Tienes que utilizar esta fórmula. ¿Ya? Y esa fórmula, entonces, que se utiliza la fórmula se utiliza para la servidumbre 3327, y esa misma fórmula se utiliza para calcular el usufructo. El único que no se... la servidumbre por Código Civil es la que no tiene fórmula y se consideran los daños y perjuicios. ¿Ya? Además, usufructo, servidumbre, se utilizan las mismas fórmulas. Y vamos a ver un ejemplo de eso también más adelante. Ya, por ejemplo, esta es una servidumbre de paso. Ustedes imagínense acá antes no existía este camino. Todo era tenía la misma configuración, eran las mismas plantaciones, todo estaba destinado a producción. Creo que por algún motivo alguien tuvo que pasar por el terreno y, bueno, y negoció una servidumbre. ¿Ya? Entonces, lo que yo tendría que hacer acá es calcular cuáles son todos mis daños y perjuicios que me está ocasionando. Imagínense que ustedes son propietarios de todo esto acá. Son propietarios de todo lo que era este cultivo. Pero por ahí tiene que pasar un camino. Bueno, ustedes tienen que calcular cuánto es lo que tienen que cobrarles por permitir que pase ese camino. Entonces, tienen que calcular cuánto tú te estás perjudicando por permitir que se abra ese camino. Y son los daños y perjuicios presentes y futuros. ¿Ah? O sea, cuando tú o ustedes, si alguna vez les toca evaluar una servidumbre por Código Civil, tienen que ver lo inmediato y lo que pueda pasar a futuro. Y todos esos daños tienes que cuantificarlos. Y tienes que incluirlos, porque si tú firmas un contrato, más adelante no puedes decir, oye, ¿sabes qué? Me olvidé de considerar mejor vamos a recalcularlo, ¿no? O sea, tienes que ver todo lo que te esté afectando, ¿no? Ya. A ver, entonces, todos mentalmente tienen que ir pensando, ¿cómo creen que yo me estaría afectando si antes yo tenía todo esto en mis plantaciones y ahora pasa un camino? Usted diría, bueno, lo primero, lo que más me doy cuenta es, oye, estoy dejando de producir, ¿no? Hay un área que ya no produzco. Estoy dejando de recibir un dinero por el producto, ¿no? Otro puede ser por seguridad. Claro, si antes nadie pasaba por tu terreno, ahora van a haber extraños que pasen por tu terreno. Otro puede ser por contaminación, porque si pasan, no sabemos qué tipo de vehículos pasen por acá, van a levantar ese polvo y es probable que ese polvo contamine a las plantas que estén colindantes al camino y la producción de esas plantas disminuya, ¿no? Eso ya sería el caso que lo evalúe un agrónomo, ¿no? O sea, así como estamos nombrando seguridad, incluso por manejo, ¿no? Por riego también de repente a ti se te dificulta. Antes era más fácil hacer el riego cuando era toda una unidad, ahora lo tienes partido por todos partir por un camino, ¿no? O sea, esas cosas que estamos conversando ahorita, tú tendrías que cuantificar todas las que creas que se van a presentar. Por ejemplo, imagínate, si esta es la forma del terreno, lo estamos viendo ya desde arriba. Este es nuestro terreno, un rectángulo, ¿ya? Y alguien me pide, hoy quiero una servidumbre así, justo por el medio. ¿Ya?
Y también, imagínate ya, o sea, ya no va por el medio y la servidumbre pasará por el costado, pasa por acá. ¿En cuál crees que te afecta más? ¿La que pasa por el límite de tu terreno o con la que pasa por el medio? O sea, ese ya es un criterio. Yo sé que ustedes todos están diciendo, o sea, que más me afecta la que pasa por el medio, porque antes yo tenía una sola unidad, ahora ya me están pasando, estoy teniendo dos unidades y muchas de mis labores culturales para el manejo del terreno posiblemente cambien, ¿no? Tenga que cambiar la forma bueno, en este caso son plantaciones permanentes, ¿no? Pero dependiendo del tipo de plantación, tendría que cambiar de mi forma de mantener el cultivo, el sembrío y todo, los mantenimientos, ¿no? O sea, todo eso se tiene que evaluar, ¿ya? Como le digo, tienen que ponerse a pensar todo lo que crean ustedes que les va a afectar, cuantificarlo, llenarlos en una tablita y empezar a calcular ya. Ese es para la servidumbre por Código Civil, porque la que es la servidumbre por 3327, calculamos el área y entramos en una formulita y nos va a dar el valor. Es mucho más sencillo. A ver, señores, esta es una resolución que aprobó una servidumbre convencional, ¿ya? Este es el planito que sustentó la resolución, ¿ya? Esta es la servidumbre, toda esta es la servidumbre, y estos son los cuadros de datos técnicos. ¿Se acuerdan que hablamos nosotros que el cuadro de datos técnicos tenía los vértices, la distancia de los lados, la, los vértices, los lados, la distancia de la medida de los lados, los ángulos internos, coordenadas este y coordenadas norte, ¿no? Imagínense la cantidad de puntos que tenemos para representar esta servidumbre. Se envió a registros públicos la resolución adjuntando el plano y la memoria descriptiva, y lo que sucede es que el registro público lo observó. Lo observó porque esta servidumbre pasa por varios terrenos del Estado. Cuando ellos dicen, se va a otorgar la servidumbre de tantos metros cuadrados que pasan por tal partida, tal y tal, 3 partidas creo que eran, ¿no? Y lo presentan. El registro público les va a dar un ratito. Son 3 partidas, por lo tanto, cada servidumbre tiene que ir como carga en su respectiva partida, ¿no? Hay que identificar cuánto de la servidumbre interviene en cada partida y cada uno tiene que tener su plano, porque el plano en ese tramo que una partida de esa se va a la correspondiente partida. Lo que estaban pretendiendo es todas las servidumbre que se vayan a las 3 partidas, no, se registró lo que se fue, porque no era la forma de presentar, ¿no? Cuando, o sea, llegó la observación, bueno, me lo pasaron a mí para que lo subsanara, porque esto fue hecho por un arquitecto, ¿verdad? No, o sea, no fue mi plano, y como el arquitecto ya no estaba en la fecha que llegó la observación, me encargaron que lo subsanara. Entonces, lo primero que tenía que hacer es, bueno, esta es la servidumbre, estos son los predios del Estado, y ver en el recorrido de la servidumbre cómo va afectando a cada predio del Estado. Teniendo ya bien claro cuáles son los predios que intervienen, podía yo calcular las áreas de cada uno de los registros Inavip, ¿no? Bueno, ahora de repente ya les han dado su clase de Sinavip, pero antes nosotros hablábamos de registro Sinavip número tanto, del libro de Lima, ¿no? Pero ahora hablamos de CUS, el código único Sinavip. Ese código es único, ya no se repite. En cambio, cuando uno habla de registro Sinavip, ese número se repite, por ejemplo, va a haber en Lima, va a haber en Cusco, va a haber en Junín, ¿no? O sea, se repite, pero lo que cambia es el libro. Pero para evitar eso, porque a veces en un informe uno ponía un número, se olvidó de cambiar el libro, ya lo mandabas para otro lado, pues estabas hablando de otro predio. Se quedó en que mejor es definamos todo como CUS, porque este número no se va a repetir, es único a nivel nacional. Esta es la servidumbre, ¿ya? Es una imagen del Google Earth de todo el recorrido de la servidumbre. Y esta es una metodología que encontré aplicada para lo que es la servidumbre por Código Civil, donde se evalúan los daños y perjuicios ocasionados al predio sirviente, ¿no? Y acá justamente lo indican, deberán tener en cuenta los daños y perjuicios que afectasen al propietario, ¿no? Bueno, en este caso es el predio sirviente. Ya la INTA les habrá explicado
qué cosa es un predio dominante, qué cosa es un predio sirviente, ¿no? O sea, tiene que tener bien claro eso para saber cómo es que se afecta, ¿no? El que se va a afectar es calcular los daños y perjuicios ocasionados al predio sirviente por donde va a pasar la servidumbre. Y acá, nuevamente, vemos la formulita de la semana pasada. Hay que realizar esta fórmula. O sea, si vamos a calcular el valor de un terreno eriazo, dijimos, o encuentras terrenos de similares características, que son otros 5 terrenos eriazos, y entras directamente por método directo, calculas el valor unitario y por el área, y ya tendrías el valor. O lo otro es de que calcules el valor básico del terreno eriazo a partir de los terrenos de mejor calidad, ¿no? En este caso, para determinar el valor del terreno eriazo lo están haciendo por la fórmula, porque seguramente no tenían valores de terrenos eriazos en la zona. Esta fórmula ya la vimos la vez pasada, ya sabemos qué es lo que significa cada una de estas cosas. Acá la tarea es determinar este valor, el valor comercial, porque todos estos factores se recuerdan que sacamos de las tablas. Todo esto es tabla. Y es más, el reglamento te da pautas, te indica, oye, si tú quieres determinar tal cosa, la contaminación te dice cómo debe ser, incluso para las carreteras te dicen, para una carretera de primer orden, autopista, te dan una serie de características que deben cumplir cada una para que tú sepas qué tipo de autopista o carretera está pasando cerca o tienes que usarla como referencia. Todas esas pautas te da el reglamento de tasaciones. Entonces acá el perito lo que hace es, obtiene de acuerdo a su estudio de mercado, dice que son $35,000 por hectárea, lo que es igual a $3.5 por cada metro cuadrado. Eso es lo que él saca, el valor comercial de primera categoría del Valle de Cañete. ¿Ya? Ese es de su estudio de mercado. La investigación realizada se fija el valor a $35,000 por hectárea, ¿no? Ya para terreno de primera categoría y 30,000 para los de segunda categoría. Y entonces con ese valor se va a determinar lo que se va a entrar a la fórmula. Es un décimo del valor de primera categoría por cada uno de los factores, ¿no? Y determina un valor de 0.25, no, o sea, este valor lo determina como valor básico del terreno eriazo. Eso ya este es el estudio de mercado, todo lo demás es reemplazar los factores de la fórmula. Entonces, el valor del terreno eriazo es el valor unitario por la extensión. Ese es el valor del terreno eriazo. Y lo dice el reglamento. ¿Se recuerdan? Una de las primeras diapositivas que hemos visto el día de hoy, te indican cómo calcular el valor del terreno eriazo, que es el valor unitario por la extensión. ¿Ya? Entonces, acá ya entra otro término. Mire, esto es lo que cuesta el valor del terreno eriazo, de acuerdo a nuestra fórmula de tasaciones. Ahora dice, corrección del valor del terreno eriazo por daños y perjuicios. Este valor que hemos determinado, ya partiendo de, o sea, una determinación de este valor del terreno eriazo, el problema era solamente determinar nuestros 5 muestras de terrenos rústicos de mejor calidad en la zona. Si logramos conseguir esos 5 terrenos, a eso le sacas el promedio y entra como un décimo de ese valor y le multiplica por todos los factores y se está obteniendo este valor. Este es dato porque este es el área, hoy tenemos este valor. Este es lo que cuesta el terreno. Pero acá hay una corrección por daños y perjuicios. O sea, lo que cuesta el valor del terreno le está aumentando 1.21 más. O sea, sube acá el valor. Y ahí ustedes dirán, ¿y de dónde sale este factor? ¿No? ¿Cómo es que yo justifico ese factor de daños y perjuicios? Daños y perjuicios inmediatos y posteriores. Lo que yo les decía, ¿no? Es los daños que te ocasiona actualmente y los que puede ocasionarte a futuro, ¿no? O sea, tienes que concentrarte bien y determinar todo lo que puede ocasionar el hecho de que pase una servidumbre por tu propiedad. Ahora, nos hacemos una tablita, un cuadro y empezamos a ver, en este caso estamos considerando algunas limitaciones, riesgos, incomodidades, y le ponemos los valores, ¿no? Si es que no hay ninguno, o sea, no me afecta, es valor de 1, ¿no? Si es que es mediano, bueno, en este caso está considerando de 1, 1.10, y si es alto de 1.10 a 1.20. Por si acaso, esto es
para este caso nada más, ¿ah? No vaya a ser que un día les toca hacer un trabajo de servidumbre por Código Civil y crean que siempre van a utilizarse estos rangos. Este es para esas condiciones de terreno que se está evaluando, ¿ya? Esto, si ustedes tuvieran que hacer calcular un valor, posiblemente esto cambie, ¿ya? Entonces, ¿de qué dependen esos valores? Por ejemplo, en este caso era un terreno eriazo, que no tenía cultivos, o sea, que no le afecta mucho. Si sería eso, o sea, no estoy dejando de producir, ¿no? O sea, por eso es que esos factores cambian de acuerdo a cada caso, ¿ya? Por ejemplo, él pone como limitaciones al suelo, al desarrollo del suelo, le pone uno que no hay ninguno, no tiene cultivos, ¿no? Y así va llenando para cada uno de las características que está poniendo, va llenando el valor. Entonces, en una clase anterior, algunos decían que tú podías poner mediano y alto a la vez. Digo que no, o sea, o es mediano, o es alto, o es ninguno. Tú no puedes poner en las tres filas, no puede ser que una limitación sea alto, mediano y ninguno a la vez. O sea, es solamente uno, nada más tienes que considerar, ¿ya? Llenas tu tablita y este valor lo obtienes multiplicando. Multiplicas así en fila, ¿no? En columna, que multiplicas en columna, multiplicas y al final el producto de estos valores es justamente lo que te daba el 1.21 que está considerando. Pero como le digo, este es para este caso que era un terreno eriazo. O sea, un terreno eriazo por donde no pasa nada, no hay, o sea, no se está perjudicando por cultivo, no se está perjudicando por seguridad, no se contamina, o sea, no, es lo mínimo, está considerando esos factores, ¿ya? Entonces, ahora, como ya tenemos el valor primero calculamos el valor del terreno eriazo, después se calcularon los daños y perjuicios, que sería 1.21 y se justificó con el cuadrito, ¿no? Si te afectaba, era ninguna, media o alta, ¿no? Ahora, para hallar la servidumbre, hay que estimar, acá lo que dice el perito, dice, se estima que el alquiler anual de un terreno eriazo de estas características es de 3% de su valor. ¿Ya? Entonces, este es otro método. Por ejemplo, si ustedes tienen un inmueble o un terreno y le dicen, ¿sabes qué, amigo? Alquílame tu terreno. Y tú buscas en la zona y no encuentras nadie que alquile terrenos. Nadie alquila terreno. Entonces tú dices, bueno, yo necesito determinar cuánto yo puedo cobrar por alquilar ese terreno. Y una de las formas de calcular es por la rentabilidad. O sea, un terreno en realidad tiene un costo, tiene un valor. ¿Ya? Es como que tú decías, ya, yo tengo esa plata, yo lo tengo en efectivo, lo llevo al banco, ¿no? ¿Y cuánto es lo que me generaría ese valor en un año, ¿no? De acuerdo a las tasas de interés, ¿no? O sea, esa rentabilidad es lo que tú podrías aplicar, decir, ¿para cuánto yo te voy a cobrar? De acuerdo a lo que el banco me pagaría si yo lo tuviera ese dinero, yo lo depositara en el banco. Es un criterio también de calcular el método de la renta, ¿ya? Y eso es justamente lo que hace el perito. Dice, si eso es lo que costaba el terreno, pero el alquiler anual es del 3%, entonces anualmente tienes que pagar esta cantidad. Anualmente tú me tendrías que pagar, esto es lo que costaba el terreno, entonces si el terreno, o sea, me daría una rentabilidad de 3% anual, eso es lo que tú tendrías que pagarme anualmente. ¿Ya? Entonces tendrías que pagar, y en este caso está dando por 30 años. Entonces el primer año me pagan mis 3.442, el segundo igual, así no, vas pagando. Pero ¿qué está haciendo el perito en este caso? Dice, en vez de que tú me pagues el primer año, segundo año, tercer año, todo hasta el año 30, lo que vamos a hacer es tú me vas a pagar todo ese monto ahorita. Ahorita me lo vas a pagar porque yo necesito. Es diferente, por ejemplo, que ustedes reciban $3,000 cada año, 3,000, no, o sea, a que recibas toda esa plata en un instante, al comienzo, ¿no? Porque tus oportunidades de inversión son mucho más. O sea, es más aprovechable para ti tener toda esa cantidad a que tengas cobrando esta cantidad
periodos, o sea, largos, ¿no? Que son 30 años. Por eso que se aplica esta fórmula y se va a decir, mira, tú me vas a pagar esta cantidad, pero ahorita, ¿ya? A ver, ahora, seguramente la INTA les debe haber explicado, cuando nosotros sacamos un valor de usufructo, claro que cuando va a pagar, como va a pedir factura, le cobran lo que son el IGB, ¿no? Esa es muy aparte, ¿ya? Cobran el IGB, ya eso lo cobra tesorería. Pero nosotros, ¿qué le ponemos? Le decimos que ese valor de la tasación, el valor comercial del usufructo, se va a actualizar anualmente por el índice de precios al consumidor. Eso dice en la resolución, tiene que decir en la resolución, porque si tú no lo pones, el administrador va a creer que es algo así como que son cuotas fijas. Ese valor que salió, yo te pago por todo el tiempo que yo voy a tener el arrendamiento o el usufructo, ¿ya? Tienes que ponerle eso, que ese valor se va a ir actualizando por el índice de precios al consumidor, tiene que estar indicado en la resolución, ¿ya? Pero ese índice de precios al consumidor, por si acaso, no es un interés. O sea, ¿cómo funciona el índice de precio al consumidor? Por ejemplo, si tú me tienes que pagar, un ejemplo, me pagas 10.000 cada año, ¿ya? El primer año me pagas 10.000. El segundo año ya no va a ser 10.000, va a ser 10.000 más lo que lo que le sume el índice de precio al consumidor. O sea, no es que yo esté ganando más el segundo año y al tercer año va a ser lo del segundo más el índice de precio al consumidor. Lo que sucede es que se está Sí, lo que sucede es que se está pretendiendo que el dinero no pierda su valor, que todo lo que tú pudiste comprar en el primer año lo puedas comprar en el segundo año y en el tercer año. O sea, el índice de precios al consumidor es así, todos los bienes y servicios que tú tenías en el primer año lo vas a poder comprar en el segundo, lo vas a mantener en el tercero, hasta el final que se cumple el tiempo de tu arrendamiento o usufructo. Esa es la finalidad de mantener de añadirle el índice de precio al consumidor, y lo dicen en nuestras resoluciones. Está bien claro, tiene que decir, porque si un legal proyecta una resolución sin que se indique eso, va a tener serios problemas, porque la ministra puede decir, oye, tú en ninguna parte me has dicho que yo tengo que pagar eso, ¿no? O sea, muy aparte que el día que va a pagar, le van a cobrar bueno, y esa es parte de tesorería, ¿no? Le cobran lo que es el IGB, ¿no? El 18% creo que. Entonces, en el caso de esta servidumbre, que habíamos visto, o sea, es calcular el valor, el problema siempre va a ser calcular el valor del terreno. Y el valor del terreno va a ser encontrar las 5 muestras, en este caso, a partir del terreno eriazo, partiendo de lo que son los terrenos rústicos de mejor calidad. Son consiguientes tus 5 muestras de terreno rústico de mejor calidad, ¿ya? A eso sacarle el promedio y entrar a la fórmula. ¿Ya? Una vez que tienes la fórmula, ya tienes el valor del terreno eriazo, entras a tu tablita de daños y perjuicios, de acuerdo a los factores que tú consideres, ¿no? Y ya tienes el valor del terreno por daños y perjuicios. Y a la vez, lo que está haciendo el perito es, una vez, o tú me pagas esta cantidad cada año, o yo te propongo, ¿sabes qué? Mejor, no es más. O sea, yo en el contrato puedo decir, tú me pagas todo esto al comienzo, me pagas todo esto y ya tú utilizas el terreno por los 30 años. Claro, o sea, es otra forma. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes multiplican esto por 30, lógicamente va a salir mucho más que esta cantidad. Claro, es que esta plata, esta cantidad, algo así como que, bueno, parecido a lo que les sucede cuando ustedes van a adelantar cuotas cuando van a Saga, a Ripley, ¿no? O sea, no quiere decir que porque tú reduces o cuando compras por mucho tiempo, no sé, es el dinero, yo lo necesito ahora y me vas a pagar esa cantidad, ¿no? O sea, así funciona esta formulita. Ahora sí, muchachos, esta es la parte poco complicada. La fórmula, en verdad, uno ve la fórmula y se dice, oh, esta fórmula es bien complicada. En realidad no es muy no es complicada, y lo que yo quiero, o sea, lo que sé es que yo siempre cuando comienzo una charla, y de verdad yo prefiero mucho más las presenciales, porque acá es un poco incómodo a veces estar hablándole a un monitor, ¿no? Siempre pregunto cuántos técnicos y cuántos abogados hay, y muchas veces también hay contadores administrativos, ¿no? Y para saber más o menos cómo se tendría que enmarcar la presentación, ¿ya?
probablemente ustedes muchos no vayan a hacer, de repente, por el trabajo que realizan, no van a hacer una servidumbre por 3327, ¿no? O en algunos casos a veces sí, justamente una vez me tocó, había una muchacha, una arquitecta que trabajaba en un gobierno regional y tenía que calcular un usufructo y le cayó a pelo la exposición. Ella sí le sacó provecho porque era la que más preguntaba y bueno, era presencial, ¿no? Y sabía, llegó a entender cómo calcular un usufructo, porque ella había leído el reglamento todo varias veces, pero había cosas que no entendía, ¿no? Y en su caso ella sí lo aprovechó bastante. Ahora, si ustedes no van a hacer tasaciones, pero al menos yo quisiera que entiendan los criterios. O sea, parece difícil, hay cositas que son bien claves, y hay muchos todavía que fallan en eso, ¿no? Pero de repente ustedes son legales, trabajan con un ingeniero, arquitecto que vea servidumbres o usufructos, ustedes pueden decir, ¿sabes qué? A mí me han explicado que esto se calcula de esta manera. Vamos a tratar de hacerlo un poco rápido, porque al final, miren, los que resistan esta clase de servidumbre, porque es una formulita bien un poquito engorrosa, al final vamos a hacer un repaso. Yo quisiera que me acompañen hasta el final. Vamos a hacer un repaso, porque seguramente ustedes, no sé si les habrán dicho que les van a tomar un examen. Yo quisiera repasar nuestra clase anterior y la clase de ahora, con algunas preguntas que voy a mostrar al final, y quisiera que ustedes participen, ¿no? Y digan cuál, y que todos al final estemos de acuerdo, porque la idea es que todos salgamos aprendiendo algo hoy día, ¿no? Sí, y es más, cuando ustedes preguntan, cuando se veían los temas presenciales, a mí me gustaba bastante porque a veces había gente, administradores, contadores, y ellos tenían otro enfoque y entrábamos en una conversación y, ¿verdad? Uno se enriquece con eso también, o te dejan unos temas que tú dices, sobre esto tengo que leer, ¿no? Porque está interesante o también necesito aprender sobre eso, ¿no? Bueno, muchachos, comencemos con nuestra servidumbre por ley 3327. Bueno, este fue un caso que lo evaluó un colega. Lo vamos a pasar rápido porque ya habíamos dicho, la servidumbre 3327 es la misma fórmula que el usufructo. En cambio, la servidumbre por Código Civil es la que se calcula, la que se consideran los daños y perjuicios ocasionados al predio sirviente, la que acabamos de ver hace un momento, ¿no? Además, servidumbre 3327, usufructo es fórmula, y la fórmula es la misma fórmula, y la fórmula te indica el reglamento. Aquí entonces lo que vamos a ver es, esta es una tasación hecha por los amigos de la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ¿Ya? O sea, se dan cuenta casi el formato que el ingeniero de la STAPE hizo, ¿no? O sea, es casi el formato ya establecido, ¿no? Tenemos el cuadro de datos técnicos del predio que vamos a tasar, ¿ya? También creo que les expliqué que cuando nosotros mandamos a tasar un predio, tenemos que presentar el plano perimétrico, la memoria descriptiva, la partida registral, acreditando que nosotros somos propietarios. Y antes nosotros hacíamos términos de referencia, porque antes podría ser la dirección de construcción o cualquier otra empresa, que algo así como postores. Nosotros nos mandamos a abastecimiento de la SBN y ellos se dedicaban de convocar, pero para eso tenía que haber unos términos de referencia. Y lo importante de los términos de referencia es, tú tienes que ser bien claro qué es lo que quieres que tasen. Porque tú le tienes que decir, por ejemplo, a ver, en el caso de la poería de Norquis o Roques, esa es la que está al costado de la botica Juanita, porque la botica Juanita, que está en la avenida Bancay frente al Congreso, también es terreno, es un inmueble de la SBN, y los dos están alquilando, ¿ya? En un lado está el Roques y en la otra esquina está al frente a frente está el Norquis. Uno de ellos es de nosotros, el que está al lado de la botica, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo mandé los términos de referencia para tasar ese inmueble, ¿ya? Yo tenía que decirle, necesito la tasación comercial del inmueble, ¿ya? Porque lo que va a tasar es buscar locales, comerciales, destinados al mismo rubro, ¿no? Y ver cuánto es lo que se está cobrando, porque muchos utilizan lo que es el arrendamiento. El arrendamiento ya es como una referencia, ya te da una referencia. Si tú antes arrendabas y ahora estás en usufructo,
se entiende que tu usufructo no podría ser menos que tu arrendamiento. Estás en el mismo rubro, estás ocupando la misma área, estás en el mismo lugar, o sea, no tendría por qué bajar tu valor de usufructo, se entendería, o se mantiene o incluso se incrementa, ¿ya? En el caso de la pollería tenemos que decir, necesitamos la tasación comercial del inmueble, pero nosotros tenemos también los que se ubican, a ver, el antiguo hospital de Vitarte, que está al lado de la comisaría, por ahí por la Plaza de Armas, ¿ya? Al frente hay un banco continental, también es un terreno eh, de propiedad de la SBN, ¿ya? Entonces, cuando uno manda los términos de referencia, ahí hay que tener bastante cuidado, porque el terreno es de la SBN, la construcción es del banco, ¿ya? ¿Qué pasa si en los términos de referencia dicen, bueno, calcúlame el valor del inmueble ubicado en tal? Porque el perito va a ir con las coordenadas y las referencias que tú le des en tu plano. Y si tú le pides que le calcules el valor del inmueble, él que decir, valor del terreno más lo construido. Pero lo construido no ha sido asumido por nosotros. Por eso es que digo que tienes que tener cuidado indicando qué es lo que vas a tasar, porque si tú le vas a cobrar lo que el banco invirtió para hacer todo o sea, toda la infraestructura ha sido hecha por el banco. ¿Ya? En ese caso, el que está al frente del antiguo hospital de Vitarte. O sea, ahí tenés que indicarle, ¿sabes qué? Necesito que me calcules el valor del terreno. Yo te voy a cobrar solamente por el terreno. ¿Ya? Y tienes que indicarle, porque el perito, lo contrario, si tú no indicas, él va a ir y va a calcular el valor del terreno más valor de la construcción y le va a cobrar al banco algo que ellos han ejecutado, ¿no? O sea, por eso que tienes que tener bien claro qué es lo que le pides al perito que tase. Bueno, y acá se tienen ya, habíamos dicho que está la descripción de las coordenadas y bueno, se ponen, ya entra lo que es el valor básico del terreno eriazo. Esta es la famosa fórmula, amigos. Esa es la formulita que muchos ven ¿verdad? En el SDAP hay muchos técnicos que no quieren hacer el tema de usufructos o servidumbre porque lo ven un poco complejo esta fórmula, ¿no? Pero en realidad van a ver más adelante que todo se resume a calcular el valor del terreno. Todo es eso, lo demás son factores o datos, o datos que lo vamos a sacar de tablas. El problema por resolver es determinar el valor del terreno. Si nosotros determinamos bien el valor del terreno, entramos a la fórmula y nos va a salir un valor representativo que represente, que es el valor comercial. Si entramos un valor mal del terreno, lógicamente nos va a salir mal este resultado. ¿Ya? Bueno, las vistas fotográficas del terreno, y acá empiezan lo que son los anexos. Y esa es la fórmula que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Que vimos en la clase anterior. Se dan cuenta, para calcular el valor del terreno eriazo, él está partiendo también lo que son los terrenos de mejor calidad, de tierras para cultivo. Partiendo de eso, todo lo demás sacamos de tablas y ese valor le vas a sacar la décima parte y empiezas a reemplazar. O sea, siempre nuestro problema va a ser encontrar estas muestras y determinar este valor básico del terreno eriazo. Acá está sacando ya lo que son los factores de las tablas, de acuerdo a sus características, y además el reglamento te ayuda a definir en muchos casos las variables, te da algunos criterios en el caso de clima, paisaje, las vías, qué tipo de vías, tú cómo poder determinar, uno es la cantidad de vehículos al día, una cosa, te da una cierta idea para que tú puedas determinar qué vía yo voy a escoger y de acuerdo a eso sale el valor. Esto lo vamos a pasar rápido porque yo he hecho me tocó evaluar un usufructo y como le digo es la misma fórmula. Y ahí vamos a ver más al detalle todas estas formulitas que parecen bien complejas. En realidad todo esto acá es tabla. Es tabla y lo que sí hay un criterio muy importante que lo vamos a ver más adelante y muchos profesionales a veces fallan en esa parte y es algo elemental, o sea, es un poco de observación nada más y saber bien cuándo se hizo la inspección y saber si las tablas corresponden o los valores corresponden al periodo que tú tienes que evaluar. Este es un estudio de mercado con los factores de homologación. ¿Ya? Acá están sus muestras, las 5 muestras, el valor del terreno, la extensión, valor unitario. Estas son las páginas de internet que
consultado. Por ejemplo, cuando nosotros viene un informe de la dirección de construcción, llega el técnico para que el técnico dé su conformidad. Y en la conformidad, ¿qué voy a evaluar yo? El estudio de mercado y el procedimiento. El estudio de mercado, ¿cómo voy a evaluar? Viendo esto acá. Si él no te ha puesto una página, porque nosotros tenemos que revisar cada una de estas páginas, posiblemente te ponga un teléfono. Si te ha puesto un teléfono, tendremos que llamar y ver si realmente existía ese terreno en la ubicación que él indicaba y tiene esa extensión y lo estaban ofreciendo ese precio, ¿no? O lo están ofreciendo ese precio. O sea, estas muestras tenemos que verificarlas nosotros, ¿ya? Y que también ver que hayan sido bien seleccionadas, que sean valores casi homogéneos, que no muestren mucha distorsión. Eso tenemos que revisar. Y el procedimiento, lógicamente, que el procedimiento esté de acuerdo a lo que indica el Reglamento Nacional de Tasaciones. Ya el tema de los factores ya es diferente, porque él es el perito, es el que ha ido al campo. Si él me dice que el paisaje es bueno, que el clima es malo, pues es su percepción, ¿no? Si bien es cierto, son factores que van a afectar al valor del terreno, pero es lo que él está considerando. Es algo que yo no podría observarle. Yo no podría observarlo porque yo no he ido a campo. Lo que yo sí podría observarlo es que si existen estas fórmulas y el procedimiento que estás utilizando, si está de acuerdo a lo que indica el reglamento. Ya los factores ya es un poco difícil. Lo que sí podría ver, de repente ver, el tipo de suelo, la pendiente, porque lo puedo ver del Google, pero el clima, paisaje, contaminación, eso está ya un poco difícil, ¿no? Y sería ya asumir que están bien tomados esos factores. Para cada una de las muestras tienen que presentar sus fichas, ¿no? Tiene que poner el precio, incluso si aparece pone las coordenadas, si apareciera un teléfono, tiene que ponerlo. Tiene que poner todas las fuentes que a nosotros nos permitan verificar la existencia de esa muestra. Son más formatos que se realizan para cada muestra. Y estos son los famosos, las famosas tablas que nos presenta la dirección de construcción. O sea, cualquier empresa que uno le pida una servidumbre por 3327 o un usufructo, ustedes tendrían que ver esas tablas. Y acá está lo que es el interés legal. O sea, dice el interés legal o la mediana, ¿no? Es este valor. Pero ahora, ¿por qué son tantos números? Dirán ustedes. Lo que pasa es que en el Reglamento Nacional de Tasaciones te indica que debe ser calculado por un periodo de 10 años. 10 años, ¿cuántos son? 120 meses. Por eso tenemos valores desde el 1 hasta el 120. O sea, ahí están los 120 meses, ahí están los meses, octubre de 2006, noviembre, diciembre, ¿no? Ahí están todos los 120 meses. Entonces, acá la clave es ver si este primer punto, el primer número es correcto, este valor es correcto. Entonces, ¿yo cómo sé que ese valor es correcto? Por ejemplo, a ver, si hoy día yo hice la inspección, hoy estamos 11 de septiembre, ¿ya? 11 de septiembre. Hoy hice la inspección, bueno, ya imaginemos que el miércoles estoy acabando mi informe, ya, entonces mi informe ya sale, bueno, ya la fecha que corresponde, 15, 16, el día que corresponda mi informe. Entonces, si yo lo hice en septiembre, es algo así como la inflación. O sea, la inflación no te están dando de septiembre ahorita, porque todavía no se ha completado el mes. Lo que yo tengo el dato es de agosto. Yo tengo el dato de agosto, eso sí. Entonces, si yo hice mi inspección hoy día y estoy acabando mi informe la próxima semana y el mes de septiembre no ha acabado, mi primer mes va a ser agosto del 2020. Ese va a ser mi primer mes. El segundo mes sería julio del 2020. El tercer mes sería junio del 2020. No sé si captan la idea. O sea, es importante. Por eso cuando en un informe de tasación, en la carátula nomás tiene que venir la fecha de la inspección. Con eso tú lo estás sacando, o sea, si corresponde el rango. ¿Qué pasa si, imaginemos que esto lo mueves, ya debió haber comenzado acá, pero tú lo mueves ya luego que comienza acá, y todo corre en paquete, 120. Este promedio ya no va a ser el mismo. Posiblemente cambie. Si cambie, y van a cambiar los valores, si dan cuenta, los valores cambian. En los decimales, pero están cambiando. O sea, este valor va a cambiar. Lo que tú tienes que asegurarte es lo que les acabo de decir. Si mi inspección lo hice hoy día,
que estamos en septiembre, mi primer mes va a ser agosto. Agosto va a ser mi primer mes, el segundo mes va a ser julio, el tercer va a ser junio, ¿no? Y así vamos vamos retrocediendo hasta los 120 meses. Ese es el truco nada más. O sea, tienen que darse cuenta. Y mira, es sencillo, pero muchos reciben las tablas y ven, la mediana, tanto, y entro al valor, ingreso al valor, porque ese valor entra directamente a la tabla. Ya no hay que hacerle más cálculo. Así como tú lo ves, para el interés legal 2.43, pongo mi interés legal 2.43. Tienen que tener bastante cuidado. Y han habido varios casos que el perito a veces no actualiza su tabla y te presentan periodos que no corresponden. Y cuando te presentan un periodo que no corresponde, hay que observarle. Puede cambiar los datos. Un año recuerdo que hubo una arquitecta que estaba haciendo justamente una actualización de una tasación y justo OSI pide el expediente y para su mala suerte ella determina, por ejemplo, si antes teníamos un valor de 1000, ella calcula 800. Y OSI, hoy estamos contigo, estamos perdiendo. Le dicen, no, o sea, ¿por qué si antes cobrabas 1000, ahora tú quieres cobrar 800? ¿Ya? Y me dicen, Ricardo, mira, ayúdame, ¿cómo algo de esta? Me dicen, me han observado esto, que por qué ellos creen que he hecho mal. Y solamente era, en esa época, no se utilizaban estas tablas, pues la fórmula de usufructo te indicaba que tú debes utilizar el interés legal. Y el interés legal, ¿de dónde lo sacamos? De la página de la SBS. Y el interés legal es como el dólar, que va cambiando cada día en décimas, a veces hay bajadas, subidas, pero cambia ese valor, cambia. ¿Ya? Y solamente por el hecho de que ese interés había cambiado en el tiempo, o sea, había bajado justo cuando ella le tocó hacer su taseo, ahí salía la diferencia estaba ahí. Ella había aplicado correctamente la fórmula, pero el interés es el que le había hecho que baje. Sí, o sea, yo le digo, está fácil, tú muéstrale un panchac, como tú puedes entrar ahí igual que cuando ves tipo de cambio, pones la fecha y te sale el interés a la fecha que tú quieres saber. Imprímete esto, imprímete la otra y que compare cuánto está en la determinada fecha y que tú estás ingresando correctamente el valor. Es solamente que el interés ya cambió y ha hecho que baje el valor, porque entra directamente a lo que es estos valores van a influenciar en el valor del terreno, entra como factores. Igual también para estos valores, el valor de R también es el mismo criterio. Debe ser la misma tabla, el mismo periodo, deben comenzar en el mismo rango y acá lo que vamos a sacar es este valor. Este valor es el que va a entrar a nuestra fórmula. Más adelante lo vamos a ver un poco más al detalle. Como le digo, este es un tema de servidumbre 3327, pero la fórmula es la misma, el procedimiento es el mismo que para el usufructo. Este es pues es la carátula de un informe técnico de tracción. Vean acá que dice la fecha de la inspección ocular. Tienen que indicarte necesariamente cuándo es cuando se ha hecho la inspección técnica, porque a esa fecha, acuérdense que está referida el valor del terreno. ¿Ya? En esa fecha él es que vio cómo eran las características del terreno y presentan los valores de la servidumbre en soles y en dólares. Y si yo hago esa conversión, yo tengo que poner la fuente, de dónde he sacado el tipo de cambio. No, si saqué de la SBS, no, tienes que poner tu fuente en la fecha. ¿Y qué fecha tiene que ser? A esa fecha de la inspección. Acá se está obteniendo un valor en soles, para que se den cuenta. Esta es una formulita, yo lo trabajé en Excel, ¿ya? Y yo ingreso los valores y me sale un valor de 530.99 y acá le sale a ellos 530.96. Bueno, la diferencia es por la cantidad de decimales que hemos utilizado. Y en esta formulita, o sea, por ejemplo, R lo vamos a sacar de tabla. El valor de R es tabla. N es el número de años que se va a dar el usufructo o la servidumbre del usufructo. O sea, este es dato. Esto es tabla, esto es dato. Todo nuestro problema va a ser esto acá, el valor comercial del predio. Este siempre va a ser nuestro problema. El factor de K, para el caso de la servidumbre de usufructo, es una condicionante que te dice si el valor comercial del terreno es menor a 28 UITs, entonces el K es igual a 1. O si no cumple esta condición, te vas a la tabla número 13, creo que es, y te dicen cómo sacar de acuerdo al número de años que se va a dar el usufructo. O sea, eso también es tabla. El interés legal es tabla. O sea, se dan cuenta,
saco de la tabla. Solamente tienes que verificar que en ese valor de R y en el valor del interés legal, los periodos que se están considerando en las tablas sean los que realmente deben corresponder. El caso de la inspección, si se hizo el 14 de octubre del 2016, entonces mi primer valor tenía que ser septiembre, ¿no? Septiembre del 2016. El segundo valor sería agosto de 2016 y así vamos hasta regresando hasta los 120 meses. Yo verifico eso, que mi primer valor corresponda a septiembre de 2016 y esté en los 120 meses, entonces y se ha calculado el promedio, ese valor es el que corresponde porque está reflejando el periodo de los 10 años que yo tengo que calcular a partir de esta fecha, ¿no? O sea, octubre, dije que, o sea, no tengo valor de octubre, pero sí ya tengo ya de septiembre, y septiembre va a ser mi primer mes. O sea, tabla, dato, la tarea que tenemos que hacer, encontrar el valor del terreno. Esto es una condicionante que lo sacamos, no, si el valor comercial del terreno es menor a 28 bits, entonces el valor de K es igual a 1. ¿Ya? O si no cumple esta condición, se va a tabla. Esto es tabla también, o sea, saber nada más la misma condición que para R, que de acuerdo a la fecha de inspección, desde cuándo debería ser nuestro primer mes. Ingresamos todos estos valores a la fórmula, le damos Enter y nos da el valor. Se dan cuenta, todo nuestro problema se va a concentrar en calcular este valor. Y ya habíamos dicho, si vamos a calcular el valor del terreno eriazo, como el caso que hicimos la semana pasada, si es un perito con bastante suerte, puede conseguir sus 5 muestras de terrenos similares características y no es necesario homologar. O si consigue terrenos eriazos diferentes, o sea, por extensión, por topografía, por cercanía a centros poblados, tendría que ver factores de homologación para llevarlos al terreno que yo quiero tasar. Y si no encuentro terreno eriazo, bueno, el reglamento me dice que tú puedes ir por el valor básico del terreno eriazo. Incluso había la fórmula, te daba una D mayúscula para los terrenos que eran los ribereños al mar y donde se consideraba la línea de alta marea. Ya, o sea, el reglamento está contemplando todo eso. O sea, si está cerca de un terreno ribereño al mar, le aumenta y te doy dos factores que puedes utilizar. Si estás alejado, ya no lo consideras y te doy también todos los factores y te doy pautas para que tú puedas determinar si es carretera de primer orden, si es autopista, el tipo de clima, te estoy indicando, ¿no?, cómo tú puedes determinar esos factores. O sea, el reglamento te ayuda bastante, te guía, en realidad te guía bastante. Este es un usufructo, amigos, que se está, bueno, que yo participé en el procedimiento. Este es en Pucusana, ¿ya? Este acá es lo que es nuestro primer satélite que hemos mandado. Desde acá se monitorea. Es base FAP Los Lobos, creo que es, ¿no? Ya, pero esto es Pucusana y acá se quiere desarrollar un proyecto, ¿ya? Todo esto es zona de acantilado. Este es el tema que vimos en la primera clase cuando indiqué que el administrado contrató una empresa que hizo el levantamiento lo más preciso posible por el borde del acantilado, y cuando presentan sus planos se dan cuenta que no cumplen con lo que es la delimitación. Nosotros nos basábamos en lo que era la delimitación del límite del distrito, ¿no? Y nosotros incorporamos, se dijo, hasta lo que es el límite del distrito. Este es un usufructo. Autosafe es una empresa que se dedica a lo que es rastreo satelital, ¿ya? Este es en Pucusana también, este es cerca del famoso Cerro Quipa. Cuando ustedes van para el sur, ¿no?, cuando ustedes se dirijan hacia el sur, van a ver en un cerro donde hay un montón de antenas. Ahí están todas las antenas. Movistar, Claro, Entel, todas las antenas de telefonía se han ubicado acá. Se han ubicado en esta zona. Y sí hay acceso. Nosotros hemos ido, acá está la fotografía. Esta es la fotografía, este es el terreno que pide Autosafe. Comenzó como un arrendamiento, se completaron los 6 años y él decidió continuar con su negocio y dijo, bueno, lo que me queda es hacer el usufructo, ¿no? Por eso que decidió continuar con el usufructo. Este es el terreno, acá está el, ¿no?, profesional del ESDAPE haciendo también parte de la inspección. Entonces acá ocurrió algo gracioso cuando se hizo la tasación. La tasación lo mandamos a hacer a la dirección de construcción.
¿ya? Y se le indicó que tenía que calcular el valor del terreno. Ahí fue bien claro, el valor del terreno, ¿por qué? Porque esto ha sido levantado por el administrado. O sea, parece un cerco perimétrico de material noble, pero en realidad son planchas. Estos son planchas que de todas maneras han sido levantadas o puestas ahí por el administrado. La puerta también ha sido puesta. Todo lo que está ahí ha sido puesto por el administrado. O sea, yo que le tengo que indicar al perito cuando le hago los términos de referencia, calcúlame el valor del terreno, ¿no? El valor comercial del terreno para usufructo, ¿no? Y le doy los planos, le indico el área, los accesos y todo eso. Entonces, el perito, ¿qué hace para determinar el valor del usufructo? Dice, y entonces tengo que saber cuánto cuesta el terreno. Y él empieza a buscar sus muestras. Ahí encuentra muestras por acá. Encuentra, si por ejemplo, estos son unos asentamientos humanos más cercanos, y empiezo, hacia acá el terreno cuesta, por decir, 10.000, está cerca de la carretera, este está bien alejado, acá este ya no va a costar 10.000, se acaba a costar 3.000, y acá está planito, y acá está esto un cerro bien difícil, de los 3.000 y ahora cuesta 1.000, ¿no? O sea, baja el valor del terreno y salía, ¿verdad? Era preocupante, ¿verdad? Porque cuando se daba el arrendamiento, ya, como yo les decía, esto comenzó y se inició como un arrendamiento. Pasaron los 6 años, se cumplió lo que es el plazo del arrendamiento y el señor decidió continuar con el usufructo. ¿Ya? Para el arrendamiento, el primer arrendamiento lo hizo un profesional de la SBN. ¿Ya? Porque no eran los 6, del segundo, que ya que completaban los 6 meses, los 6 años, lo hizo una empresa. Y los valores estaban parejos los valores. ¿Ya? Bueno, con el incremento que debió haber ido por el tiempo, pero ahí era razonable. Cuando se pide el usufructo, como el usufructo ya es por fórmula, claro que tenía que de todas maneras parte de un estudio de mercado de las muestras que encuentra en la zona, ¿ya? Y yo sí me acuerdo del valor, él pagaba 27.000 soles al año, ese señor, 27.000 soles pagaba por ese terreno al año. Cuando sale el usufructo, salía 2.700 soles al año, o sea, la décima parte. ¿Ya? Ahí un tema uno era la fórmula, o lo otro también era el criterio que había utilizado el perito. El perito había considerado como si en esta zona se iba a construir una casa, porque él agarró terrenos de casa y lo empezó a castigar. Si acá cuesta 10.000, acá ya te cuesta 4.000, si como estás más lejos del acceso difícil, todo lo iba castigando como que acá iba a construir una casa. Pero cuando se mandan los términos de referencia, también se tiene que ser bien claro y se le pone cuál es la finalidad. La finalidad es una antena en este caso, de rastreo satelital, ¿ya? Y lo que había hecho el perito, o sea, lo había castigado tanto el terreno que se quedó con un valor del terreno bien bajo, demasiado bajo, y cuando entra en la fórmula ya pues sale lo que estamos comentando, la décima parte de lo que pagaba. Bueno, el administrador le hubiera convenido, ¿no? Hasta de repente hasta el perito dice, oye, devuélveme lo que te pago de antes, o júrate de lo anterior, ¿no? O sea, era tan preocupante ese resultado que se empezó a revisar. Justo yo, como estaba viendo ese procedimiento, empecé a revisar. Y acá, bueno, lo que no había considerado el perito era la potencialidad del terreno. En ningún momento de los términos de referencia yo le dije que acá íbamos a construir una vivienda. Si hubiera sido para vivienda, bueno, yo diría, ya, pues te acepto, ¿no? O sea, estoy lejos de la carretera, el acceso, la topografía y todo, ¿no? O sea, ya, pero no se va a construir una vivienda acá. Todos esos castigos que le has dado no cumplían para esto. Y es más, para el caso de las antenas de telefonía, o sea, el perito no se dio cuenta que por qué todas las antenas se ubican en esta zona. Este es un lugar estratégico. O sea, lo que para él era una debilidad, un castigo, más bien es la potencialidad de esta zona. Y él no había considerado eso. O sea, si yo le hubiera dicho una casa, quiero para la construcción de una vivienda, bueno, ya, tu criterio es válido. Pero para el caso que yo voy a poner una antena, si él era solamente que llegara al terreno y viera, oye, acá hay tantas antenas, ¿por qué hay tantas antenas? ¿Por qué? Porque ese sitio es buscado, o sea, todos quieren estar en esa zona, ¿no? O sea,
eso hizo que el valor saliera demasiado bajo. Es más, o sea, yo fui entre unas cosas que lo observaba era, bueno, las muestras no correspondían, el procedimiento no correspondía, y mira, nosotros ya hemos tenido contratos con el mismo administrado, o sea, el terreno es el mismo, la ubicación es la misma, la finalidad es la misma, se está continuando con el mismo rubro, entonces no tiene por qué bajar tanto. Lo que yo podría esperar es, ya, te mantienes, o lo ideal es que suba, ¿no? Que suba, porque ya pasó el tiempo, ya tienes que ir subiendo, pero no que baje de esa forma, ¿no? Entonces, yo me reuní con el perito, ¿no? Y es más, y otra de las observaciones que dice, bueno, el tema de fondo era el valor, que no, con ese valor, o si no, seguramente ahí no nos perdonaba eso, así nos aceptábamos ese valor, íbamos a tener serios problemas, ¿ya? Y también cuando uno leía su informe, porque él tiene que hacer una descripción de lo que ve en el terreno. Y él cuando pone en su informe, claro, ya el tema de fondo era el valor del terreno. Pero él pone que el terreno está desocupado. O sea, así decía en su informe, ¿eh? El terreno se encuentra desocupado. Y yo digo, pero, y sus fotos sí correspondían, o sea, sí, yo digo, ya, si él dice que está desocupado, entonces el señor ha ido a otro cerro, digo, ¿no? Pero cuando veo las fotos sí correspondían al terreno. Y bueno, y también como conversando, le digo, pero ¿por qué le pones que está desocupado? Y me dice, no, lo que pasa es que cuando yo llegué, yo toqué la puerta y nadie abrió, nadie salió. ¿Se acuerdan que la clase anterior yo les dije, cuando uno haga una ficha técnica, tienen que tener bastante cuidado en lo que escriben? Si se dan cuenta, hasta con los peritos tasadores ocurre. O sea, el hecho que tú no encuentres a nadie no quiere decir que el terreno está desocupado. Si ustedes leen así la frase, el terreno se encuentra desocupado, ¿qué se imaginan? Que el terreno está así. Así, este es un terreno desocupado, acá no hay nada, este es un terreno desocupado, pero esto no está desocupado. Yo veo que hay cerco, hay puerta, hay un cerco perimétrico, bueno, no de material noble, pero hay un cerco. O sea, el hecho de que no haya nadie no quiere decir que el terreno esté desocupado. Por eso esas cositas cuando yo les decía, y a veces sonaba broma, ocurre, se dan cuenta que sí ocurre, ¿ya? Y te dan una mala idea de qué es lo que hay en el terreno. O sea, yo sabía que estaba mal porque yo había ido al terreno, ya, yo conocía, sé cuál es el terreno, y ese terreno no es desocupado. Por eso también quería recalcar esas cositas de que siempre escriban, o sea, describan lo que están viendo. Tienen que describir, y acá era sencillo, pues no, llegaba al terreno, ya, pues tú llegas con tu GPS, identificas que este es el terreno. Aparte que yo le había mandado las fotos del predio también, o sea, era fácil llegar a que este es el terreno que se quiere inspeccionar, ¿no? Y tenía que hacer la descripción, cuenta con un cerco perimétrico, no, o sea, tenía que describir, o sea, parecen ladrillos, pero son láminas, son placas, ¿no? Una puerta de fierro para el lado de la vía, cerco de púas en la parte alta, tiene que hacer todo describir, en el interior se observa una antena, una cosita, ¿ya? Eso es lo que él debió haber puesto, ¿ya? O sea, por eso la clase anterior yo les recalcaba que las fichas técnicas te pueden salvar bastante. O sea, si tú escribes cosas que no corresponden, podrías meterte en serios problemas, ¿ya? Y esta es la fórmula de las servidumbres y usufructos, ¿no? Acá es la famosa fórmula que vimos anteriormente. Acá está la definición. Dicen todo, acá dice, por ejemplo, la medida de pertinente cuenta durante un periodo de tiempo histórico de 10 años. Acá justamente están los 10 años o los 120 meses, ¿no? Todo esto, como le digo, factor de ajuste por periodo, cada factor de ajuste por periodo de años, que el valor comercial del predio sea superior a 28 unidades impositivas tributarias vigentes, ¿no? O sea, te dicen las condiciones, acá lo aclara. Si el valor del predio es inferior a 28 unidades impositivas tributarias vigentes, se usa un factor de K igual a 1 para todo el periodo. Y si no se cumple eso, te vas a unas tablas. O sea, todo te está indicando acá. Esta es la formulita, ¿no? Esta es una fórmula, esta es la otra, pero todo esto yo lo tengo integrado en un solo Excel. O sea, solamente es saber cuál es el R que corresponde al periodo, saber el N, el número de años, que es dato. Esta es una condicionante dependiendo del valor del terreno, ¿no? Y llenamos toda nuestra tablita, y lo único que nos quedaría por determinar es el
valor comercial del predio que viene acá. Ese siempre va a ser nuestra tarea. Este es el proyecto del mismo que estábamos viendo en Pucusana, que se le entregaron estas áreas, ¿no?, para la ejecución de su proyecto. Ese es un plano de diagnóstico donde se indica, o sea, esta área comprende tantos CUS y cada CUS está perfectamente identificado, como seguramente es porque no hay continuidad física y se han sacado. En cada plano está indicado el área, ¿no? Y cada plano tiene su respectiva memoria descriptiva, para que cuando se lleve a registro público no se tenga este problema de que, miren, esa partida no corresponde, es el área que corresponde a cada CUS o cada predio del Estado. Es el proyecto que se piensa realizar en la zona. Acá bueno, esto ya lo vimos, siempre se indica la fecha de la fecha de la inspección ocular, se indica lo que es el valor tanto en soles como en dólares, indicando siempre, acuérdense que el tipo de cambio, de dónde lo han sacado y la fecha, que debe corresponder a la fecha de la inspección. Valor DR es sacado de tabla, ya lo hemos dicho, en estato. Valor del comercial del predio es la tarea que siempre vamos a tener que desarrollar. Ya sabemos cómo calcularlo. Acá es un factor, es un condicionante, y el interés legal es tabla. Este es lo que es el formato del informe de la tasación, ¿no? El valor del terreno, acá está el valor del terreno, y esta es la famosa fórmula de usufructo. Las vistas fotográficas del predio, ¿no? Y acá van desarrollando lo que es los anexos. O sea, él lo desagrega la fórmula, ¿no? Pero yo todavía, como digo, o sea, lo que yo tengo que hacer es verificarle que el valor sea correcto. Y cuando en mi fórmula yo tengo cada uno de estos factores, porque para llegar al valor final necesito pasar por estos factores, y mi fórmula me va a dar esos factores, yo lo voy chequeando, chequeo el valor final, o sea, todos esos datos yo los chequeo, pero ya no me pongo a desarrollar, porque ya todo lo tengo, como le digo, en una fórmula en Excel. Este es el estudio de mercado homologado. Acá, por ejemplo, se está poniendo, ¿no? Si tú encuentras un teléfono, mira, por ejemplo, el contacto, ponen el nombre y el teléfono. Lo que nosotros, ¿qué tenemos que hacer para verificar la existencia de esta muestra? Llamar al teléfono, y acá también ponen otro teléfono, ponen teléfonos, ¿no? O ponen una página de internet, o ponen el contacto. En este caso están poniendo un número de contactos. Se tiene que llamar para verificar que realmente las muestras existan, y sobre todo tengan el valor y la extensión, porque esos son los datos que me van a permitir a mí calcular el valor unitario del terreno. Acá pone la zonificación, la ubicación de las muestras, ¿no? Dónde están ubicadas cada una de las muestras, ¿no? Para que tú sepas más o menos en qué zona han sido sacadas. El tipo de cambio en la fecha. Bueno, como le digo, o sea, él tiene que presentarlo todo, o sea, desarrollarlo, él tiene que desarrollarlo, o sea, lo que yo hago en la verificación, lo voy chequeando cada dato, porque esto me da la tabla que yo he realizado, me permite verificar todos estos valores. Y volvemos a las mismas tablas, ¿no? Acá, en este caso estamos calculando un usufructo para el proyecto de Pucusana, y vemos acá yo que le he puesto, esta es mi revisión, que el periodo es ok, que es conforme el periodo. Por lo tanto, si el periodo es ok, los 10 años que corresponden a los 120 meses, se acepta este valor. ¿Ya? Acá también reviso para el valor de R, también el periodo es ok, que debe corresponder al mismo periodo anterior, y se validan estos valores. El interés legal lo mismo, es verificar nada más lo que les expliqué anteriormente de acuerdo a la fecha de la inscripción. Y eso, así como que parece así bien sencillo, créanme que muchos se les pasa a veces. Ellos ven de frente esto de acá y no comienzan a ver el primer valor. O sea, ellos reciben este valor y lo ingresan. Por ejemplo, acá estamos hablando de
el interés legal 2.43, entonces ese 2.43, lo pongo acá, pues está, 2.43, ese es el valor que necesito para el interés legal. Bueno, señores, les dije que vamos a hacer un repaso rápido de lo que, de la clase del anterior, porque tengo entendido que ustedes les van a tomar, creo que les toman examen a ustedes, ¿ya? Y la idea, como les digo, esta clase de usufructo, bueno, no sé si alguien entre los participantes trabajen o tengan que ver usufructo o servidumbre, y si alguno de ustedes tuviera que sí hacerlo por trabajo, con confianza nomás, amigos, o sea, pueden contactarse. Lo han hecho algunas personas que trabajan en unos gobiernos regionales, porque ellos sí ven esos temas. Por ejemplo, el gobierno regional del Callao, que tiene funciones transferidas, ellos ven lo mismo que nosotros vemos, es algo así como una SBN local allá, sí, porque tiene funciones transferidas y todo lo que hacemos nosotros, bueno, solamente ellos no pueden entrar en mi dominio público nada más. Todo lo demás, los actos pueden realizarlo ellos, ¿ya? Y cuando venían los profesionales, ellos sí, bueno, porque ven sus frutos, arrendamientos, y ellos sí les caía a pelo estas charlas, ¿no? Ahora, a ver un ratito, señores, voy a... No, pues, a ver, si todos siguen todavía, a ver, ¿qué contestarían acá? O sea, ustedes mentalmente tienen que, les doy un tiempito, las tres preguntas, vean los cuáles son, no sé si quieren escribirlo o léanlo detenidamente, ¿no? Este es algo así como un posible simulacro de pregunta que se podrían proponer, ¿ya? En la primera pregunta, o yo les digo tampoco no vale que yo les diga de frente cuál sería, ¿no? O sea, ustedes tienen, si han estado atentos a la clase, porque todo es de la clase, ¿eh? A ver, en la primera pregunta, alguien que se anime, que active su micrófono. Aló, muchachos. La primera pregunta estaría referida a la C, perdón. ah, es- ah, sí, pues a la C. Exacto. Está en la directiva y lo mostramos en nuestra diapositiva, creo. Incluso está escrito tal como lo escribe la directiva. No impide continuar con el procedimiento de inmatriculación. O sea, y mostré una diapositiva que le dije en altura del kilómetro 80 de la antigua Panamericana Sur, ¿no? Camino a San Antonio, a Mala, y donde había una ocupación y se incorporó. Yo hice la inmatriculación de ese terreno con los ocupantes. O sea, si tú estás marcando como alternativa a la C, estás bien. Y espero que todos estén de acuerdo. Sí, porque esa es la alternativa correcta. Para la segunda pregunta, a ver, tú misma o otro que se anime, y esto lo hemos conversado hoy día, y le dije que estén atentos porque hay muchos que se equivocan. ¿Se acuerdan que les dijimos? O sea, la SBN para los actos de, de administración y disposición son a valor comercial, Ya. pero se le dio una salvedad para los casos de primera inscripción de dominio. Acuérdense que en la primera inscripción de dominio se habla valor estimado del predio. Eso es tal y cual como está en la directiva. A ver, en la segunda, alguien que se anime. Muchachos, ¿qué dicen? Lo que pasa es que yo no estoy leyendo lo que escriban en el chat. Yo quisiera a ver si alguien se anima y ya tiene la alternativa de la segunda pregunta. Nadie. Si yo les digo que la E, ¿están de acuerdo o no? A ver, muchachos, ya para.
para comenzar nuestro fin de semana. Profesor, ¿la B? Exacto, con confianza, muchachos. Mire, usted, muy bien, tu respuesta es correcta. Gracias por participar. Tu respuesta es correcta. Mire, láncense, mándense, ¿no? Si no, es preferible, si se equivoca acá, lo volvemos a explicar. Lo volvemos a explicar. La cosa es, mire, en realidad es difícil que en un par de horas aprendan a calcular arrendamientos, servidumbres, usufructos, pero al menos yo sé que al menos si les quedó una idea de, bueno, al menos ya saben de las tablas, nadie les va a engañar con las tablas de los 10 años, o sea, ya saben eso, y saben que todo se resume a calcular correctamente el valor del terreno, y eso lo hemos repetido desde la clase anterior, y hay fórmulas, hay método directo, hay el método indirecto, ¿no? Partiendo del terreno de mejor calidad, ¿no? Y se dan unas pautas para calcular, o sea, si tú calculas bien el valor del terreno, lo demás es sacar los datos de las tablas, y ya saben, ya si la inspección fue hecha en tal, entonces si mi tabla es correcta, entro, voy entrando. El otro, el N, que es el número de daños, es dato, es lo que pide el administrado, es lo que tú le has aprobado. Ya, gracias por participar. A ver, la tercera, a ver si participamos un poco más rápido, amigos. A ver. Señor, ¿la B? Verdadero. A ver, déjame ver. A ver. Buenas noches. ¿Sería verdadero la pregunta? Verdadero. Según el Reglamento Nacional de Tasaciones, la valorización tendrá una vigencia de 8 meses a partir de la fecha de inspección. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Falso. Falso, profesor. A ver, muchachos, lo hemos mostrado en la diapositiva del día de hoy. De repente el muchacho que Verdadero. llegó un poco... Este es de la fecha de su... Elaboración, exacto. Y yo les recalqué que lo dice el Reglamento Nacional de Tasaciones, no el reglamento, el Reglamento Nacional de... a ver, un ratito. Según el Reglamento Nacional de Tasaciones, acá dice el Reglamento Nacional de Tasaciones. Y el Reglamento Nacional de Tasaciones no se pronuncia para nada por la vigencia. Si ustedes han acertado, creo es porque se han leído de la fecha de la inspección. O sea, es falso, pero no por la fecha de la inspección, sino porque el reglamento, acuérdense, mira, o sea, algo así como que les ha salido de suerte hoy día. Acuérdense, muchachos, yo les recalqué, el reglamento de la Ley General del Sistema, ¿no? Indica que la tasación tendrá una vigencia de 8 meses a partir de la fecha de su elaboración, pero es el Reglamento Nacional del Sistema de Bienes Nacionales, ¿ah? No es el reglamento de tasaciones. O sea, acá los que han dicho falso es porque han leído a partir de la fecha de la inspección. Mire, yo no me había dado cuenta de esto, pero esto no es el reglamento nacional de tasaciones. Acuérdense, amigos, ustedes pueden leerlo, todo el reglamento, y en ninguna parte te va a decir, hoy las tasaciones que se hacen tienen una vigencia de 8 meses. Para nada se pronuncia sobre la vigencia, ¿ya? Entonces, lo que dijeron que era falso, bueno, acertaron, porque lo han tomado que de la fecha de la inspección, pero yo quiero que quede claro, amigos, que les quede bien claro. ¿Quién dice que son 8 meses? El reglamento de la Ley General del Sistema. ¿Desde cuándo? Desde la fecha de su elaboración. El Reglamento Nacional de Tasaciones para nada se pronuncia por la vigencia, ¿ya? Lo que sí te dice que la tasación está referida a una fecha, y se entiende que esa fecha es a la fecha de la inspección, porque dice el perito inspecciona, determina las características y cualidades en una determinada fecha. ¿Cuál es la fecha de la inspección? Es el día que yo estoy viendo a ver en qué condiciones está, cuáles son las características, ¿no? En esas condiciones yo voy a determinar su valor, es la fecha de la inspección, ¿ya? Bien, muchachos, gracias por participar. Seguimos avanzando. A ver, acá, la 4, a ver, tómense su tiempo, muchachos, y de ahí, por favor, vayamos participando, y si no queda claro, preferible, porque no los estoy viendo, no se están identificando, o sea, y si quedara, yo quiero que todos estén de acuerdo. Si alguien dice una, les lo volvemos a explicar acá, ¿ya? Porque tenemos que desarrollar un problema también de su fruto, así que avancemos con esto. A ver, la 4, ¿alguien? Con confianza, muchachos. La respuesta sería la alternativa E.
De la 4, la E. Exacto, amigo. Correcto. Sí, ¿se acuerdan cuando creo que Carlos García en su clase también le dijo, o sea, se hacen las consultas a las entidades? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando yo mostré un plano recontra recortado, era en Arequipa, porque se hicieron las consultas a Lana y se recortó porque ahí eran bienes de dominio público hidráulico? Se ven que hay vestigios más ahora, para todos los planos se hacen las consultas. Se hacen obligatorio al gobierno regional, a la Dirección Regional de Agricultura, a cultura, a transportes, no sé si vemos que estamos cerca de una vía, o sea, dependiendo de quiénes vean que pueden tener implicancias, hay que oficiarles. ¿Ya? A cultura siempre se le va a oficiar a cultura. Y es más, o sea, si tú le oficias a cultura y te dice que no hay nada, pero tú en el campo vas a ver que hay, tienes que consultarle de todas maneras. Ahora lo que se pasa es que ahora se ha acostumbrado a hacer las consultas a todas las entidades. Antes era, tú ibas a campo y determinabas algo, o sea, esto no es mi especialidad ser arqueólogo, pero tiene que ser la entidad competente la que determine eso, ¿no? O sea, y acá la pregunta es, si encontramos vestigios, hay que hacer la consulta. Hay que necesariamente hacerle la consulta. Muy bien, amigo, por tu respuesta. Muchas gracias. Ahora la 5. A ver, muchachos, lo hemos repetido bastantes veces. Y acá marcamos la C. ¿De acuerdo? 5 muestras. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí, la C. Sí. Sí. La C. La E, profesor. La E. La E. La E, profesor. La Por lo E. menos muestras. Por lo menos 5 muestras. Exacto. Es tal como está redactado. Así está redactado. O sea, tú vas a usar 5 muestras. Lo más probable es que por lo menos haya, entonces yo, para evitar la fatiga, no voy a hacer 6, pues. Hago 5 y cumplo, ¿no? Pero está redactado por lo menos 5 muestras. Así está redactado. Y hoy día lo mostramos para el caso de los terrenos urbanos y para el caso de los terrenos rústicos, ¿ya? O sea, es muy bien lo que dijeron, es por lo menos, así está redactado. Lo mostramos hoy día, pueden leerlo. Eso está en la modificatoria de noviembre del 2017, aparece así, por lo menos 5 muestras. En la del 2016 estaba por lo menos 3. Bien. Ahora, en la 6, amigos, a ver qué dicen. ¿Alguna idea de lo que se está preguntando? Lo volvemos a repasar. ¿Alguien que se mande? ¿Quién está cantando? A ver, amigos, a ver. Las 6, ¿qué dicen? Lancen, a ver. Acá lo aclaramos. La A, profesor. Alta marea. ¿De acuerdo? ¿Todos Sí. de acuerdo? Levanten la mano. Ya. No, amigo, a ver. La línea de alta marea sí es importante, lo dijo Carlos García, lo repetí yo. La línea de alta marea te permite a ti definir lo que es la zona de playa. 50 metros a continuación de la línea de alta marea es playa, y los 200 metros a continuación son la zona de dominio restringido, ¿ya? Y playa más zona de dominio restringido es playa protegida. O sea, la línea de alta marea sí es importante, lo determina la DICAPI, pero te sirve para determinar playa y zona de dominio restringido. A partir de la línea de alta marea de 50 metros, playa. Carlos García, me acuerdo que le mostró varias diapositivas, creo que eran de la playa del norte, y de la playa, a continuación, 200 metros, zona de dominio restringido. La B. La E. ¿La cuál? La E. La B. La E. El último que dijo, un poquito más con confianza, amigo. La C. La C, exacto, amigo. Estás bien. Acuérdense que había la línea de baja marea, la línea de alta marea, pero también hay lo que es el nivel medio del mar.
Y se acuerdan que dice el comentario, creo que cuando tú estás viajando, tú ves, estás pasando por Ticlo y te ponen ahí, bueno, no sé cuál día, por ejemplo, 3.850 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Ese nivel, o sea, ¿cuál es el nivel de referencia de esas son altitudes, ¿ah? Ya, o sea, la referencia es el nivel medio del mar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre altitud y altura? O sea, altitud es, por ejemplo, estás en Huancayo, en la plaza de Huancayo estás a una determinada altitud. ¿Respecto de cuál? Del nivel medio del mar. El nivel medio del mar, a partir de eso, es mi cota cero y empiezo a medir hacia arriba. ¿Cuántos metros voy subiendo hasta una determinada ciudad, un determinado paisaje? ¿Ya? Y estás, imagínate, en la plaza de armas de Huancayo. Y ves un muro ahí cerca, ¿ya? Entonces, la altura es, cuando ya estás en el terreno, esa es la altura del muro. O ustedes acá en Lima, ¿no? Cuando van a entrar a un centro comercial con su auto, te ponen altura máxima. Ya estás en el terreno y todo lo que mides a partir de, por ejemplo, altura de la pared, altura donde comienza la ventana, ya estás en el terreno, esa es altura. Y altitud es la altura respecto del nivel medio del mar. También se expresa en metros, ¿ya? Porque por eso siempre se habla metros sobre el nivel del mar. ¿Habrán visto esos letreros cuando ustedes van viajando por la carretera hacia la sierra? ¿No? Entonces, ¿cuál es? Dice, el nivel de referencia utilizado para medir la altitud de un punto superficial del terreno es el nivel medio del mar. Acuérdense, muchachos, es el nivel medio del mar, ¿ya? Y lo dicen los letreros, sino que dicen de manera abreviada. Gracias por participar, muchachos. A ver, estos creo que estamos más fáciles. A ver. Tómense su tiempito y sigamos participando, amigos. Y si tienen alguna duda, lo conversamos. La cosa es que quede claro, al menos sobre estos temas que estamos volviendo a repasar, que les quede claro, ¿no? Y que, por ejemplo, yo a la altitud, yo sé que ya no se van a olvidar. ¿Cuál es el nivel de referencia? Ah, el nivel medio del mar, porque ustedes saben que hay una baja marea y una alta marea, ¿no? La alternativa sería la B, verdadero. ¿De cuál? ¿De la? Sí. 7. ¿De la 7? De las 7. La B. A ver, vamos a leer. Señale verdadero o falso según el reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes, la evaluación de una vigencia de 8 meses a partir de su elaboración. Verdadero. Muy bien, muchachos. Sí, que quede claro esa parte, porque hay muchos que a veces confunden o dicen que es el de tasación, y ya hemos quedado claro que no es el de, y también no es la fecha de inspección. O sea, si bien es cierto, están referidas a la fecha de inspección, pero la vigencia es a partir de su elaboración. Gracias, muchachos, muy bien. A ver, la 8, ¿alguien se anima? Tenita, les acabo de explicar hoy día el usufructo. Verdadero. Claro, es oneroso, es claro, porque hay contraprestación, hay un pago de promedio, ¿no? Sí, es verdadero. Por eso que hoy día hemos dedicado parte del tiempo a ver el usufructo del proyecto en Pucusana, y es justamente para determinar un valor. Sí. A ver, la 9, ¿quién estuvo atento? Nos mostramos el mapa del Perú. No suspiren tanto, muchachos, a ver. Manden uno. ¿Cuál? Ya. La C, profe. Ya. A ver, señores, es la C. Es como dijo el amigo que participó. Es correcto. El Perú se encuentra en la zona, acuérdense, 17, 18, 19. Claro, el que dijo la A, lo que pasa son esas zonas, pero nosotros estamos debajo del Ecuador, debajo de la línea ecuatorial. La línea ecuatorial define lo que es hemisferio norte hacia arriba, hemisferio sur hacia abajo. Nosotros como estamos debajo de la línea ecuatorial, estamos en las zonas 17, 18, 19, hemisferio sur, ¿ya? Yo sé que eso también ya se les quedó grabado.
Y ahora ya vamos a ver, ya es hemisferio sur, hemisferio sur. Son las 17, 18 y 19. Las notas que acostumbraban a sacar en el colegio, pues eso, para que se acuerden. ¿Ya? 20 de llegar, pues ya, pero tenían sus buenas notas. A ver, Marisa, amigo, el que estuvo atento al tema de la escala. Verdadero, la A. ¿Todos de acuerdo? ¿De acuerdo, muchachos? ¿Habrá alguien más que confirme? Sí, eso es lo que se explicó la clase anterior de manera breve, y justo se dijo que, por ejemplo, una escala, las escalas no tienen unidades, se expresa por ejemplo, 1 en 1000. ¿Qué significa? Que 1 centímetro en el plano me representan 1000 centímetros en el terreno. Y 1000 centímetros son ¿cuántos? 10 metros, ¿no? Ya. 1 en 10.000, ¿qué significa? Que 1 centímetro en el plano me representa 10.000 centímetros. Siempre son centímetros en uno lado, centímetros en otro, por eso que las escalas no tienen unidades. Es la unidad que tú le pongas, ¿no? Y si fuera 10.000, entonces 1 centímetro, a esa escala 10.000 me representa 100 metros. O sea, se dan cuenta, conforme mi escala va siendo menor, ¿no? O sea, el nivel de detalle se va perdiendo. Nuestra Carta Nacional están hechas a escala 1 en 100.000. ¿Ahí qué significa? Que cada centímetro es 1000 metros, y 1000 metros es 1 kilómetro. O sea, a esa escala 1 centímetro es 1 kilómetro. O sea, te das cuenta, o sea, ya el nivel de detalle vas perdiendo, ¿no? O sea, pero esa es la escala es eso. Es la relación de tamaño que existe entre los objetos del terreno y su representación en el mapa. Y esa es una definición que lo saqué, creo que de un glosario de COFOPRI. Sí, o sea, es lo que se indica. Pero eso es lo que significa escala. De repente ustedes pueden encontrarlo con otros términos, otras palabras, pero siempre va a ser así, relación de tamaño. Eso es la escala, amigo. Bueno, tenemos que avanzar más rápido, amigo, porque son 540 preguntas que tenemos que revisar. Amigos, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo, y de verdad espero que les haya servido la clase. Ya estamos casi con la hora, ¿ya? Si alguien tuviera alguna duda o alguien quisiera hacer alguna pregunta ahorita, todavía estamos dentro del tiempo, o de lo contrario, como le digo, el correo, ¿ya? El correo, pero a veces no se responde de manera inmediata. Lo que pasa es que ahorita, ¿verdad? Con eso del trabajo remoto yo al menos estoy con bastante carga, ¿no? Pero si hubieran algunas consultas y no fuera muy compleja la respuesta, se les puede atender, ¿no? Pero y si tuvieran alguna pregunta ahorita, por favor, con gusto se les absuelve. Hablen, muchachos. ¿Alguna pregunta o lo damos por terminado la clase de hoy? Todo está conforme, ingeniero. Dígame. Todo está conforme, digo, gracias. Allá, muchas gracias a ustedes, más bien, cuídense mucho. Buen fin de semana. Semana también, ingeniero. Cuídense bastante, muchachos. Ingeniero, si tuvieran alguna consulta, ya saben, ahí está el correo, y mejor sí que tuvieran correo institucional.